acción de gracias es una preciosa oportunidad para predicar sobre la gratitud. Y hemos elegido este pasaje que leyó el hermano en 1 Timoteo capítulo 1. Quiero leerlo nuevamente, del 12 al 17. 1 Timoteo capítulo 1, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Gracias por su gran misericordia. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu sea el que hable a través de nosotros. Señor, lleva tu palabra poderosa a los corazones de tus hijos. Despierta en nosotros una actitud de agradecimiento al recordar quién eres y lo que has hecho por nosotros, mostrándonos tan grande misericordia. Si en esta mañana hay alguna persona que aún no tiene una relación contigo, Señor, ilumina su mente para que pueda entender el Evangelio y ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un tema que me apasiona. Es un tema que no deja de conmoverme cada vez que medito en él, porque me recuerda una y otra vez el gran favor que Dios tuvo para con mi vida sin merecer. La misericordia, esa gran misericordia, es algo que se muestra en la palabra de parte de Dios, tanto al ofensor como a la víctima. Cuando aquel que ha ofendido, ha pecado, se da cuenta de su error y se arrepiente, Dios le muestra misericordia. Y lo hace al no darle lo que sí merece. Y cuando la víctima necesita ayuda para seguir adelante, Dios también le concede misericordia. Me gustaría que juntos observáramos un pasaje extraordinario que está en Efesios 2, en el capítulo del 1 al 7. Efesios capítulo 2, del 1 al 7. Téngalo allí con su Biblia y sígame mientras lo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. He hablado otras veces del pero, y lo hemos visto desde un punto de vista negativo, como el pero que
todo lo estropea. Pero hoy quiero hablar de un pero diferente, un pero positivo, un pero que cambia todo, transforma todo en el sentido espiritual. Es el que está en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El eslabón que conecta a un Dios santo con una persona pecadora es el amor de Dios. Ese eslabón activa su gracia, que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Y esa gracia, a su vez, pone en movimiento su misericordia. Podemos ver esto como divinas piezas de dominó dando una contra otras. Dios nos ama no por causa de algo que hay en nosotros, sino por algo que hay en Él, por quien es Él. Dios es amor. Y a causa de ese amor, demuestra gracia. Y esa gracia trae perdón. Y encima de eso, la gracia produce misericordia. Y esa misericordia trae consuelo, paz. Vamos a ver esto en el testimonio mismo del apóstol Pablo. Quiero invitarles a regresar al pasaje que acabamos de leer como lectura devocional en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en los versos 12 y 13. Por favor, mis hermanos, observen cómo comienza el pasaje. Doy gracias, son palabras de gratitud, de un corazón genuinamente agradecido. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El apóstol comienza en el verso 12 manifestando una profunda gratitud al Señor. Y esa gratitud es por su gran misericordia. Una misericordia gloriosa. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense, doy gracias. Yo quiero que hagamos una cosa, que nos preguntemos de manera personal si somos así de agradecidos, si le damos gracias al Dios vivo en quien decimos creer y a quien adoramos por su gran misericordia para nosotros. Fíjense cómo continúa Pablo. Habiendo yo sido antes, o sea, hace un repaso de su triste vida sin Cristo. Una vida llena de vergüenza y dolor cuando habla sobre ella. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Saben lo que significa esto? Insultador. Está diciendo, yo insulté al pueblo de Dios. Yo los acusé de delitos contra Dios. Yo era un blasfemo. Qué tremendo. Y luego dice, continúa, dice, perseguidor. O sea, era alguien que se valió de todos los medios que tenía bajo la ley judía para atropellar, humillar y aniquilar a los cristianos. Dice la palabra que los perseguía donde quiera que estaban y los arrastraba y los obligaba a blasfemar.
Finalmente, miren la terrible admisión que hace. Después de haber dicho, antes era un blasfemo, un perseguidor, el injuriador. Esta palabra griega sugiere una clase de sadismo arrogante. Está describiendo a una persona dedicada a infligir dolor por el solo placer de hacerlo. Alguien que sentía placer en provocarle a otros dolor. Yo sé que ya algunos están lidiando con esta verdad en su mente, porque honestamente no solemos pensar en el gran apóstol Pablo en estos términos. Pero aquí él está repasando la vida no de Pablo, sino de Saulo. Y no podemos olvidar que la misma naturaleza que tenía Saulo y que siguió con Pablo, la tenemos nosotros. La tiene usted, la tengo yo. Es probable que no se manifieste en este tipo de acciones tan terribles, pero sí de otras. De modo que lo que es cierto para el apóstol es cierto para nosotros. Y Dios, al igual que a él, nos mostró misericordia. Se la mostró a él, nos la mostró a nosotros. ¿Y qué paz tan grande produce eso? ¿Pueden ustedes por un momento lograr imaginar la conciencia del apóstol cuando el Señor se encontró con él en aquel camino de destrucción y muerte, el camino a Damasco? ¿Pueden ustedes lograr imaginar los sentimientos de culpa cuando escuchó decir a Dios, quiero utilizarte en mi servicio, Saulo? Me temo que muchos cristianos llevan tanto tiempo en estos caminos que se han olvidado de lo que eran sus vidas antes de conocer a Jesús. Es bueno recordar, porque así será mayor la gratitud, recordar allí de donde Dios nos sacó. Aquel pozo oscuro y cenagoso en el que nos hundíamos sin esperanza y Dios nos tendió su mano. Hay muchos que llevan tanto tiempo en estos caminos que han olvidado lo indignos que son de su gracia. Han olvidado su misericordia. Por eso mi objetivo con este mensaje es llevar a nuestras vidas un llamado a la gratitud, recordando lo que hoy somos por la gracia de Dios. Mirando a nuestro pasado, porque todos hemos tenido un pasado triste. Un pasado que no es motivo para el orgullo, sino produce dolor y vergüenza. Pablo lo tuvo. Pero hoy lo conocemos. Al Dios vivo, estamos en sus caminos. Hemos disfrutado de su misericordia como lo hizo Pablo. Y la seguimos disfrutando. Es una expresión práctica del amor de Dios para con nosotros. Y para que lo veamos de esa manera, he escogido 5 situaciones, 5 escenarios que nos producen profundo dolor y aflicción. Pero sin importar la magnitud de lo que estemos viviendo, en estos escenarios hemos experimentado la misericordia de Dios que ofrece consuelo. Veamos el primer escenario. Lo voy a hacer personal, pero eso te incluye a ti. Eso nos incluye a todos. El hecho de que hable en primera persona no excluye a nadie. Hágalo también suyo. Véase en ese mismo espejo. Número 1. Si soy tratado injustamente, la misericordia de Dios evita mi amargura. Número 1.
Si soy tratado injustamente, la misericordia de Dios evita mi amargura. No es un pensamiento positivo sacado de un libro de autoayuda. Es una verdad gloriosa, patente en las Escrituras, y se los voy a demostrar a continuación. El mejor ejemplo que encuentro para ilustrar esto es el ejemplo de José. Qué tremendo hombre José. Pero cuánto dolor y sufrimiento tuvo que pasar. La mujer de Potifar, aquel hombre que lo había traído a su casa como un siervo, puso sus ojos en José, le estuvo persiguiendo, quería acostarse con él, tener relaciones sexuales. José la rechazó una y otra vez. Por fin un día lo arrincona y le susurra otra vez: acuéstate conmigo. ¿Qué hace José? Se niega y corre. En su escape desesperado, ella le arranca un pedazo de su vestidura y grita: ¡auxilio! ¡Un violador! Este hombre fue fiel a Dios y en consecuencia terminó en una cárcel. Él era inocente. Pero hay algo extraordinario en un verso que encuentro en el capítulo 39, verso 21. Quiero que vean esto. Pero Jehová estaba con José. ¿Qué sigue diciendo? Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por favor, ¿dónde apareció la misericordia? En un calabozo egipcio. Ahí el Señor visitó a José y le dio su misericordia, su consuelo en medio de un trato injusto. Dios ministró al corazón de este hombre. Pudo mantener su corazón sano de la amargura y el resentimiento. Incluso dice la Biblia que le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Yo sé que transitar por el camino de las injusticias es difícil. Quizás me estás escuchando y no te encuentras en una cárcel como José. Pero es posible que hayas pasado o estés pasando por un tiempo de críticas injustas. Porque cuando recibimos crítica por algo que hemos hecho mal y en consecuencia la gente reacciona, bueno, uno lidia con esto mejor. Pero cuando usted lo que ha hecho es andar de la manera más correcta que le ha sido posible, y en consecuencia la gente le malinterpreta, murmura a sus espaldas, le traiciona. Usted anda en obediencia al Señor y no logra comprender por qué le está pasando esto. Por favor, hermano, mire a José. Quizás estás necesitando la clase de alivio que el Señor le brindó a José. Escuche esto. Cuando haya sido olvidado por aquellos que debían recordar, cuando se haya quedado solo y sabe que su corazón es justo, Dios le dará misericordia. Lo hizo con José, lo ha hecho conmigo muchas veces. De no haber sido por esa misericordia, no podía estar ahora aquí predicando. ¿Quiere usted convertirse en un blanco de las críticas y las murmuraciones de otros? Asuma cualquier posición de liderazgo. Asúmala. Decida vivir seriamente la fe que tiene y espere.
Yo le estaría mintiendo si le prometería que porque usted hace las cosas correctas va a recibir abrazos y besos de los demás. No. Miren lo que este hombre sufrió. Recuérdeselo, anótelo, grábelo en su mente. Si es tratado injustamente, la misericordia de Dios evita su amargura. Allí Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Si usted mira la vida de José y estudia los pasajes que hablan sobre él, no va a encontrar ni el más mínimo destello, ni la más mínima evidencia de amargura y resentimiento. Este hombre no dejó que su corazón se envenenara, porque cuando la gente se envenena por la amargura, se vuelve una persona tóxica y va a dañar la vida de otras personas. No solo va a destruir su vida, sino la vida de los demás y en muchas ocasiones la vida de aquellos que verdaderamente le aman y que no tienen culpa de lo que otros le han hecho. Acuérdese de la misericordia. Segundo escenario. Si me aflijo por la muerte de un ser querido, la misericordia de Dios calma mi enojo. Vayamos a otra historia de la Biblia. Es la historia que se cuenta en el libro de Ruth. Yo no sé si lo ha leído, le recomiendo que lo haga. Qué tremendo libro. Él comienza con la historia de Elimelech, de Noemí y sus hijos. En un momento de su vida, Noemí pierde a su esposo. Ella se queda sola, con la responsabilidad de criar a sus 2 hijos. Ya sabemos que esto es demasiado fuerte. Es una experiencia verdaderamente dura. Pero la cuestión es que no se quedó aquí. Siendo ya sus hijos adultos, se casan. Unos 10 años más tarde, ambos hijos también mueren. Y de repente la familia de Noemí consiste de 3 viudas. Una suegra llamada Noemí y 2 nueras, Ruth y Orfa. Por favor, hermanos, intente ponerse en el lugar de Noemí. Esta mujer está tratando de recobrarse de la pérdida de su esposo y ahora tiene que enfrentar la pérdida de sus hijos. Por su parte, las nueras también habían perdido sus esposos. Honestamente, estos son muchas muertes en una sola familia. Las personas necesitan la misericordia de Dios cuando el pesar invade sus vidas. Aun cuando usted se encuentre dentro de la voluntad de Dios y le golpea una experiencia como esta, lo único que le va a permitir seguir de pie es el Dios de toda misericordia. Por favor, yo quiero que lean el libro de Ruth, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su padre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. O sea, Noemí le dice que el Señor les dé misericordia en su tristeza, que Él les ayude cuando el dolor sea tan grande que no sepa para dónde ir. Si usted no ha vivido esto, no lo logrará comprender a profundidad. Hay momentos de la vida que son tan, pero tan terribles, donde queremos estar solos. Y el único que puede llenar ese vacío es el Dios que hemos creído.
Es fácil dejar pasar esto si no hemos tenido últimamente un periodo de aflicción similar. Pero escuche, no le estoy tratando de intimidar ni de llenarle de temor, pero si no lo ha tenido, en algún momento lo tendrá. Porque esa es la vida. La muerte nos visita a todos. Y a veces nos visita de la manera que menos la esperamos y con las personas que menos quisiéramos. Con aquellas personas con las que de corazón estaríamos dispuestos a intercambiar lugar y ser nosotros. Pero el que escoge quién se va y cuándo se va es Dios. Cuando eso ocurra, por favor nunca olvide que Dios tiene una misericordia especial para momentos así. Dios tiene una misericordia muy especial para aquellos que se han quedado viudos, para los que han perdido sus hijos, o para los hijos que han perdido sus padres. Lo he visto. Si no lo hubiera visto, hermano, no estaría en este oficio. No es fácil para un pastor ir a consolar a alguien que de pronto se ve envuelto en una experiencia como esta. Pero lo hacemos solo porque creemos en que el Dios que nos envió es real y estará con esa persona sin importar lo que esté viviendo. Y su misericordia que hemos experimentado estará con ellos. En circunstancias así la gente necesita de una compasión sincera y profunda. Y es por eso que durante tiempos como estos Dios utiliza a personas como nosotros para que brindemos esa misericordia a los que sufren y batallan con su aflicción. Si te afliges por la muerte de un ser querido, la misericordia de Dios calmará tu enojo. Tercero, si luchas con una limitación física, la misericordia de Dios apagará tu autocompasión. Haciéndolo personal, si lucho con una limitación física, la misericordia de Dios apaga mi autocompasión. Hay otra historia de esas gloriosas que aparecen en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Este capítulo habla de un muchacho llamado Mefiboset, nieto de Saúl. Antiguamente, hermanos, cuando un rey moría y comenzaba a reinar una nueva dinastía, todos los descendientes del antiguo rey eran exterminados. Cuando la nodriza de Mefiboset se enteró de que tanto Saúl como Jonatán habían sido asesinados, tomó al muchacho en sus manos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de ambos pies. Si seguimos leyendo, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño. Y la caída fue tan terrible que quedó impedido, dice que quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Yo no creo que David hubiera permitido que ese muchacho sufriera algún daño, tratándose del hijo de su gran amigo. Sin embargo, por no saberlo, ese muchacho vivió gran parte de su vida escondido, huyendo del rey, lisiado, olvidado de todos. De hecho, dice la Biblia que vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra sin pastos. Un lugar seco y estéril, en una condición terrible y en un lugar terrible. Un día, en medio de su gloria y prosperidad, por eso admiro tanto a David,
porque a pesar de las barbaridades que hizo, fue un hombre con un corazón sensible. Si grande fue su pecado, grande fue su arrepentimiento. Y un día en que estaba tan agradecido por la gloria que Dios le había dado y la prosperidad que había alcanzado, se acuerda de su amigo. Él sabía recordar a los amigos. David no era un hombre malagradecido. Y miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo, ¿qué? Haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Bueno, creo que Siba habló demasiado. David no le había preguntado la condición de este muchacho. David no estaba buscando a alguien que mereciera su misericordia. Siba tal vez pensó, equivocadamente: mejor le advierto al rey que Mefibosé es un lisiado. Alguien que si lo toma o se acerca a él le va a restar a su persona. Y quizás reconsidere lo que está pensando hacer. Pero este hombre verdaderamente no conocía al rey. David no era el tipo de personas que ante un comentario como ese diría: ¿de verdad? Oye, ¿y qué tan lisiado es? ¿Y cómo le pasó? ¿De verdad? Él no era un tipo tan miserable como aquellos que hacen eso. No. Por el contrario, se apresura a decir en el verso 4, ¿dónde está? Miren que él no se montó en la carroza de Siba. Él no se puso a hacer leña del árbol caído. Simplemente lo paró en seco y le dijo: ¿dónde está? Sigue diciendo. Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Mefiboset probablemente estaba aterrado, pensando: hasta aquí llegué. El rey me mandó a buscar y estoy seguro que es para matarme. Mefiboset esperaba seguramente la muerte. Pero Dios, a través de David, ¿qué le mostró? Verso 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Yo veo cada vez que leo esta historia una tremenda ilustración de lo que es la gracia de Dios. Porque todos los que estamos aquí y los que no están aquí, todo ser humano es un lisiado espiritual. La Biblia dice claramente que todos somos pecadores. Pero qué tremendo que a pesar de nuestros pecados Dios nos extendiera gracia. Nos salvara no por algo que había en nosotros, sino por quién es Él. Y nos dijera: ahora eres mi hijo, eres parte de mi familia. A partir de ahora comerás en mi mesa. ¡Qué tremendo! Eso es gracia. Pero David fue mucho más allá. No solamente le mostró misericordia a Mefiboset, sino que dice que le devolvió las tierras que habían sido de su abuelo Saúl. Acuérdense quién era Saúl. Acuérdense que Saúl era su enemigo.
el hombre que había intentado muchas veces matarle. Pero fue más allá. Lo convirtió en parte de su familia. Le estuvo diciendo a este muchacho, a partir de ahora, en mi mesa hay un lugar para ti. Para nosotros es muy fácil, en un momento de descuido, tratar con lástima a aquellos que tienen limitaciones físicas, como si fueran menos que seres humanos. Se nos olvidan que cualquiera en un momento determinado puede verse atravesando por esta desgarradora experiencia. Usted no va a ser siempre una persona llena de energía, fuerte. No se va a mantener así como ese joven atractivo, lleno de músculos, que puede dar los saltos más grandes, subirse donde quiera, correr las distancias. Un día todo va a cambiar, porque eso es parte de la vida. Por eso no podemos olvidarnos de aquellos que sufren alguna limitación, porque podemos estar nosotros en sus zapatos en cualquier momento. De hecho, hasta el propio Mefiboset se consideraba como un perro. Miren lo que dice el verso 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Reflejando la compasión o la falta de autoestima que a veces acompaña a una persona con alguna incapacidad. Pero David se negó a verle de esa manera. Miren el verso 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el siervo a su señor, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey. Aquí se describe primero el privilegio, la gracia derramada, la escandalosa gracia que probablemente haya escandalizado a Siba. Esa gracia que escandaliza tanto a los religiosos, a los legalistas, a la gente que se cree que se merecen lo que tienen. Dice la Biblia, comía siempre a la mesa del rey, pero está la combinación y estaba lisiado de ambos pies. Quizás no te guste oír esto, pero de ti y de mí se puede decir lo mismo. Estamos comiendo en la mesa del rey. Somos parte de su familia y seguimos siendo lisiados espirituales. Seguimos siendo objetos de su gran misericordia, de su gracia. Díganme si esto no es misericordia. Dios tiene una misericordia especial para los discapacitados y para aquellos que tienen la responsabilidad de ministrarles. Si luchas contra una limitación física, la misericordia de Dios va a pagar tu autocompasión. Cuarto, si soportas un dolor físico o emocional, o si soporto, haciéndolo personal, un dolor físico o emocional, la misericordia de Dios va a callar mi impotencia. Quiero que miremos otro ejemplo en el libro de Job, en el capítulo 10. Job, capítulo 10. Dice el verso del 1 al 6. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré curso a mi queja. Son palabras de Job, lamentándose en medio de su dolor. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Miren, aquí estas son las palabras de un hombre que está luchando con un dolor extremo.
y lidiando con el silencio de Dios en medio de su dolor. Como si no fuera suficiente lo que estaba viviendo, además tenía que lidiar con que Dios no respondía de manera audible a su dolor en el momento que él quería. Su aflicción era tanto física como emocional. Por favor, imagínese que usted va a un hospital a visitar a un enfermo y que se trata de un enfermo de cáncer. Y se encuentra con una persona que se está muriendo con un dolor insoportable. Y la persona en ese momento abre sus ojos y le mira al rostro con esta pregunta: ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir con tanto sufrimiento? Es una pregunta terrible y difícil de responder y no parecer frío e indiferente. Porque es muy fácil, cualquiera puede virar los ojos en blanco, ponerse la Biblia debajo del brazo y decirle: mira, Dios está contigo. Por favor, ten fe. O llegar tan lejos como aquella persona que una vez le dijo a otra que estaba llorando cuando perdió a alguien que amaba: y deja de llorar, porque los cristianos no lloran. ¿Verdad que a veces nos desbocamos y hablamos cada estupidez? Porque de alguna manera hemos llegado a creer que siempre tenemos que decir algo. El silencio es una virtud de unos pocos. Y si es sabio saber cuándo hablar, hay momentos en los que debemos saber cuándo callar. Y la mayoría de las veces nos vamos a arrepentir más de hablar demasiado que de guardar silencio. Pero imagínese que usted está en ese cuadro y alguien le hace esa pregunta. Así era como estaba Job. Pero leamos lo que dice el verso 12. Miren esto: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. En medio de ese plan misterioso para Job, de ese plan divino, viene la misericordia. En medio de ese silencio aterrador, viene la admirable misericordia de Dios. Si usted estuvo alguna vez cerca de alguien que estaba soportando un dolor extremo como este por un largo tiempo, o tal vez usted mismo pasó por una experiencia similar, sabe que hay breves momentos de descanso en los que la misericordia de Dios viene sobre uno como una suave lluvia de alivio, lavando nuestra tristeza y nuestro abatimiento. Job lo que estaba diciendo era esto: me has concedido vida, me has dado misericordia para que continúe, para que pueda soportar todas esas luchas terrenales que ocurren. No son accidente. Lo que estás viviendo hoy, por duro que te parezca, no es un accidente. ¿Hace eso a Dios responsable? No. Pero escucha esto: si eres un hijo o una hija de Dios, no hay casualidades, no hay accidente. Hay un Dios soberano que guarda tu vida y no puede llegar nada a ti sin que antes Él lo haya visto y lo haya aprobado. Y aunque no entiendas el por qué, es para tu bien. Dios está en medio de esas situaciones. Y en medio de esas situaciones lleva a cabo su soberana voluntad. Los seres humanos somos tercos. Nos empecinamos en vivir nuestra vida a nuestra manera. Hay momentos en los que es tanto el camino, es tanta la obstinación y digamos el empecinamiento y la rebeldía, que usted puede venir a la iglesia toda la semana, oír todos los estudios, todos los sermones. Es más, usted puede mirar en internet a los grandes predicadores,
Es más, aunque viniera de nuevo Pablo y el mismo Señor Jesucristo, usted lo podría escuchar y aún permanecer indiferente. Pero unas pocas horas de dolor, unos breves momentos de sufrimiento, tienen la extraordinaria capacidad de ganar su atención como nunca antes. Pero qué terrible es que esté pasando esto en la vida de alguien que quizás me está oyendo ahora aquí, o me está viendo por internet, o es alguien que usted conoce, no está aquí. Y aún a pesar de esos golpes, todavía no aprendan. ¿No te das cuenta? Lo que tienes en tu mente es un rostro que solo traerlo a tus pensamientos pone a trabajar los ácidos de tu estómago, comenzando a producirte amargura. Quizás lo que viene a tu mente es una escena en la que tuviste que sufrir el desprecio de otro o de otra. Una escena que te produce un terrible sufrimiento. Por un momento considera esto. Dios lo permitió. Él es soberano y lo es siempre. Y el concepto de la soberanía de Dios puede que no responda todas tus preguntas, pero va a calmar todos tus temores. Job sufrió tremendamente, pero al final la misericordia de Dios inundó su vida. Sabemos cómo terminó la historia, cómo Dios le llenó de bendiciones al final, el doble de lo que le había dado, menos los hijos. Los hijos le dio la misma cantidad de hijos que habían fallecido. No le dio el doble porque un día él también estaría reunido con todos esos hijos en la eternidad. El libro de Job, aunque fue uno de los primeros libros que se escribió, tiene tremendos destellos de revelación en cuanto a la vida eterna y la resurrección. Job llegó a decir, aunque sé que después de muerto, aunque después de deshecha esta mi carne, yo voy a ver a Dios. En medio del sufrimiento extremo, físico, emocional, la misericordia de Dios va a acallar tu impotencia. Pero tengo un escenario más. Este es el último. Si tengo que lidiar con mis acciones pecaminosas, la misericordia de Dios quita mi sentimiento de culpa. No siempre el sufrimiento que se recibe es inmerecido. Hay un escenario en que recogemos lo que sembramos. Ahora quiero regresar otra vez a David. Salmo 32. Dice la palabra en el verso del 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él sabía de lo que estaba escribiendo y lo deja plasmado aquí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La mano de Dios cayó con todo, con su peso sobre él mientras estaba en pecado. Cuando usted engaña a los que están a su alrededor, usted está viviendo una mentira. Cuando trata de ocultar su pecado, el sentimiento de culpa lo va a devorar. Pero cuando finalmente lo enfrenta, se arrepiente y lo confiesa a Dios, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová
le rodea la misericordia. Hermanos, si usted está en esta condición, por favor, deténgase. Pídale perdón a Dios ahora mismo. Y Él tendrá de usted misericordia. No importa de qué pecado se trate, ni cuán lejos haya ido. El Salmo 51. Vemos al mismo hombre, los mismos pecados, pero ya había pasado un año desde que David había cometido adulterio y asesinato. Desde que David, Natán se le enfrenta valientemente y le dice: tú eres ese hombre. La respuesta de David en este salmo está en el verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Estaba diciendo: Señor, estoy a merced tuya. He pecado. He pecado grandemente, Señor. Pero ten misericordia. ¿Saben qué? Sufrió profundamente las consecuencias. Dios no lo libró de las consecuencias. Es más, que si David hubiera tenido la capacidad de mirar al futuro y ver lo que venía sobre su vida, estoy seguro que habría pensado muy bien antes de hacer lo que hizo. Si David se hubiera imaginado que a partir de aquel momento su nombre formaría parte de un libro y su historia, de un libro que se llama la Biblia, y que por generaciones futuras estarían leyendo esa vergonzosa historia una y otra vez, creo que David lo habría pensado mejor. Pero aquí está el lado oscuro de David, pero también su lado luminoso de arrepentimiento y perdón. Y creo que no hay pasaje que mejor refleje esto que el Salmo del Pastor, el Salmo 23. ¿Ustedes recuerdan la última parte del Salmo 23? El verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo fue escrito desde el punto de vista de un pastor y su rebaño. Este último versículo pudiera representar lo que alguien llamó los perros ovejeros de Dios. ¿Saben cómo se llaman esos perros ovejeros? Bien y misericordia. Oveja de Dios. ¿Se da cuenta usted de que estos dos fieles perros ovejeros le guardan y se preocupan por usted? La presencia de ellos nos recuerda que ha llegado el consuelo. Ellos nos arriman con su hocico hacia la sombra del pastor, quien misericordiosamente nos acoge y nos perdona. Qué tremendo, hermanos. Si soy tratado injustamente, la misericordia de Dios alivia mi amargura. Si me aflijo por la muerte de un ser querido, la misericordia de Dios calma mi enojo. Si lucho contra una limitación física, la misericordia de Dios apaga mi autocompasión. Si soporto dolor físico o emocional, la misericordia acalla mi impotencia. Si tengo que lidiar con mis acciones pecaminosas, la misericordia de Dios quita mi sentimiento de culpa. ¡Qué misterio tan grande! Piénselo. Dios tiene todas las razones del mundo para condenarnos por nuestras iniquidades, y nos concede misericordia, gracia, misericordia llena de amor, misericordia envuelta en perdón, misericordia que no merecemos, misericordia que nos brinda consuelo. Juntos demos gracias a Dios por su gran misericordia. Por favor, pónganse en pie.
Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por las gloriosas verdades que ella enseña acerca de tu misericordia. Señor, ayúdanos a recordarla siempre, a vivir agradecidos siempre, Señor. Y si en un punto del camino comenzamos a llenarnos de soberbia y orgullo, humilla nuestras vidas. Que nunca perdamos el rumbo, que nunca quitemos la mirada recordando que se trata de quién eres, se trata de ti, Señor. De lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. Gracias porque Jesús es la máxima expresión de tu gracia y misericordia. Gracias porque un día tú nos alcanzaste, Señor. Si en esta hora hay aquí alguna vida que aún no conoce a ese Cristo Salvador, habla a su vida, habla a su conciencia, Señor. Ilumina su mente oscurecida por el pecado para que pueda entender la condición real que está viviendo y se pueda volver a Cristo con un corazón arrepentido. Señor, gracias por esta maravilla que disfrutamos. Ayúdanos a valorarla siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.